¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Israel Eguantello y hoy les vengo a traer un mensaje acerca de la comunicación verbal y no verbal. Yo soy un profesor de educación básica y todos los profesores de educación básica necesitamos saber, conocer, implementar la mejor estrategia de comunicación con nuestros alumnos. Entonces, para empezar, les voy a decir que existen dos tipos de comunicación que podemos implementar en el aula: la verbal y la no verbal. Les explico. La verbal es la que emplea palabras y signos de manera oral o escrita. Y esta comunicación se puede hacer entre dos personas, el emisor y el receptor, o entre más personas, entre el emisor y muchos más receptores. En esta comunicación verbal existe el uso de los sentidos como son el oído y la vista, ya que tenemos que escuchar el mensaje. Tanto el que emite un mensaje tiene que escuchar cómo lo está diciendo y el que recibe el mensaje tiene que escuchar el mensaje. Y la vista también es parte fundamental de esta comunicación porque tiene que ver lo que son las letras de los mensajes que está recibiendo. Unos ejemplos de esta comunicación verbal son una conversación, una entrevista, una plática formal, puede ser una carta, pueden ser correos electrónicos, pueden ser chats también de una red social, como el WhatsApp, por ejemplo, o alguna transmisión en vivo también por internet. Todo ello utiliza lo que es la comunicación verbal. En lo que es la comunicación verbal, es muy importante que conozcamos que nosotros somos los que vamos a transmitir un mensaje, tenemos que tener conocimiento de que el mensaje puede emplear un sentido de idea a la persona a la que le estamos transmitiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje consiste en crear un significado en las personas que lo reciben. Entonces, hay dos tipos de escenarios que se pueden dar en las personas que reciben el mensaje por parte de nosotros. Puede ser que un receptor reciba un mensaje y este mensaje tenga un aspecto denotativo, se llama. ¿Y qué significa eso? Que la persona que recibe el mensaje lo recibe con el significado tal cual como está en el diccionario. Un ejemplo es, por ejemplo, si yo le digo hoy es lunes, el mensaje va a ser claro de que el día de hoy es lunes. Pero también nosotros podemos dar otro aspecto, otro escenario al mensaje que transmitimos a un receptor, que puede ser el mensaje con un aspecto connotativo. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros, al darle un mensaje a un receptor, este receptor puede tener no solo una idea o un significado de la palabra o del mensaje que le estamos transmitiendo, sino que por sus experiencias puede tener varios significados. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra rosa en un mensaje, se puede interpretar como un color, como un ambiente agradable, o también se puede relacionar con algo que tenga que ver con los sentimientos o con la melancolía, algo de romanticismo. Entonces, tenemos que nosotros, como los emisores, tenemos que tener ese cuidado de lo que queremos transmitir a la hora de expresar una comunicación verbal para, dependiendo de la situación o la intención que tengamos, se dé un escenario denotativo o connotativo. Unas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para mejorar nuestra comunicación verbal, en el caso de los profesores, para con los alumnos, pues es escuchar y ver también las reacciones de nuestros receptores para poder entonces tener una idea de que si necesitamos una retroalimentación. Si el mensaje llegó y se escuchó bien, nosotros vamos a tener que verificar con nuestros sentidos si el mensaje llegó correctamente. Pero si nosotros notamos también que hay cierta duda acerca del mensaje que enviamos, tenemos que dar una retroalimentación. Y cuando se utilizan algunas palabras abstractas, tenemos que dar
esa parte donde si la persona que recibe el mensaje no tiene la idea de la palabra abstracta, tenemos que darle todos los matices necesarios para que esta persona vaya construyendo en su pensamiento, pues el significado de esa palabra que estamos manejando en nuestra comunicación verbal. Bueno, esto es la comunicación verbal. Básicamente, como su nombre lo dice, se utilizan palabras, se utilizan verbos, se utilizan frases. Ya dijimos los ejemplos en donde se aplican. Y lo que puede darse en cuanto a escenarios de ideas que nosotros podemos generar. Ahora, ya vamos a pasar a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, como su nombre lo dice, no va a emplear palabras, no va a emplear frases, sino que lo que utiliza la comunicación no verbal son gestos, son imágenes, pueden ser sonidos o posturas. Por ejemplo, simplemente yo con cruzarme los brazos así y fruncir el ceño, puedo yo transmitir un mensaje de que estoy molesto. O si yo de repente tengo esta expresión, puede ser de sorpresa, de alegría, estoy transmitiendo una situación en mi ser, en mi persona, de algo agradable, ¿no? De algo agradable. Entonces no estoy molesto como en la postura anterior. Entonces, todas estas comunicaciones, todos estos gestos que nosotros realizamos, o sonidos que nosotros podemos utilizar, o imágenes que podemos utilizar, pues van a transmitir este mensaje en la comunicación no verbal. Hablamos de posturas en este momento, pero por ejemplo, hay en el chat de una conversación en un teléfono inteligente o en el mensaje de un correo electrónico, pues conocemos los emoticones, que son los que, pues, al utilizarlos, van a generar o van a dar un sentido más real al mensaje que estamos dando. Por ejemplo, si es un mensaje de alegría, una felicitación, pues acostumbramos a utilizar pues los emoticones de conito de fiesta, un pastel, un emoji sonriente. Pero cuando algo nos disgusta, no necesariamente que estemos disgustados con la persona a la que le estamos transmitiendo el mensaje, pero queremos manifestarle la molestia sobre algún aspecto, pues utilizamos lo que son los emojis en rojito, ¿verdad? Que son los que están como enojados. Para estos mensajes o comunicaciones de aspecto no verbal, nosotros tenemos que emplear más sentidos que en la comunicación verbal. Aquí podemos utilizar el sentido del oído, de la vista, como en el verbal, pero también puede ser el tacto, puede ser el olfato y el gusto. Un ejemplo de esta comunicación no verbal puede ser, como dije, la expresión facial, las posturas corporales, el uso de emoticones. Todo eso es lo que podemos utilizar para hacer mensajes no verbales. Lo que es la comunicación no verbal también implica el uso de la inteligencia emocional. Hemos escuchado mucho sobre la inteligencia emocional como una manera de poder manejar, como lo dice, las emociones, poder regular nuestra persona para desenvolvernos de manera asertiva en ciertos espacios, en ciertos lugares, puede ser en la familia, en el trabajo, en la calle, ante alguna situación. Utilizamos o hemos aprendido mucho de que la inteligencia emocional ayuda a regular nuestra forma de desenvolvernos en ciertas situaciones. Pero en el caso de la comunicación no verbal, la inteligencia emocional está clasificada en 3 componentes, ¿sí? Que pueden ser, o son, no son, pueden ser, son los siguientes. En el primer componente que les voy a decir, son 3. El primero que les voy a decir es el componente que tiene que ver con la inteligencia emocional en su aspecto de kinésica. ¿Qué quiere decir esto? Kinésica se refiere al movimiento del cuerpo, las expresiones faciales, que lo habíamos dicho en un principio, ¿verdad? Nosotros, al conducirnos en algún lugar, en algún escenario, donde estemos a la vista de una persona que va a recibir el mensaje, o 2 personas o más personas, pues nuestros movimientos pueden denotar cierto tipo de mensaje. El caminar rápido,
el estar moviendo las manos de manera nerviosa, el estar relajado, el estar sonriendo, el estar contemplando lo que nos rodea, pues de esa manera nosotros estamos expresando ciertos sentimientos que a lo mejor llevamos en ese momento y también la condición en la que estamos nosotros transmitiendo un mensaje. Un ejemplo muy claro es que si estamos nosotros haciendo la fila para hacer un trámite, la persona encargada de los trámites puede vernos y ver que estamos tranquilos en la fila o estamos molestos e impacientes por recibir la atención requerida, ¿verdad? Sin intercambiar ninguna palabra. Ese es un ejemplo. También, ese fue el primero de los componentes. Ya. El segundo componente se llama proxémico, proxémica. Es el aspecto que tiene que ver con la proxémica, que se refiere a la distancia interpersonal. Yo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, puedo tener una distancia cercana a un interlocutor, a una persona a quien le quiero transmitir un mensaje no verbal, y si yo me acerco bastante, hay una distancia que se llama, pues, íntima. Quiere decir que hay una cierta confianza. Si yo me alejo un poquito, pero no tanto, pues se puede interpretar como una situación de comunicación no verbal personal. Hay un conocimiento de la persona, una confianza, pero que no llega a la cuestión íntima. ¿Por qué? Por ejemplo, en una cuestión íntima a lo mejor nos acercamos para expresar algo que solamente le concierne a la persona a la que nos estamos acercando. En una cuestión personal ya es algo que pues puede ser también solo para la persona, pero no requiere de tanta cercanía, de tanta intimidad. También a la distancia social, ya nos alejamos un poquito más y esta es una proximidad, una distancia que se maneja con personas a las que queremos comunicar, pero no necesariamente son muy conocidas de nosotros. A lo mejor son personas a las que queremos brindarle un servicio y nos presentamos con la persona, por ejemplo, un vendedor que quiere estar promocionando algo, lo tiene en sus manos, tiene un cartelón y se acerca a una distancia prudente a una persona sin ser, como dicen por allá, estar acosando a un posible cliente, ¿verdad? Permanece una distancia en la que te puede ver a la persona y a lo mejor recibir el mensaje que tú quieres, ¿verdad? En este caso estás buscando vender algo. Y la pública, que es una distancia un poco más grande y generalmente es para manejar una comunicación no verbal, pues con un mayor número de personas. Tenemos como tercer componente la paralingüística, que tiene que ver con lo verbal, pero en este caso, ¿por qué con lo verbal? Porque utiliza lo que es la expresión facial. Ya habíamos dicho, en la comunicación verbal se utiliza la expresión facial, pero en este caso, en la no verbal, la paralingüística ayuda a dar matiz a ciertos gestos. Puede ser la velocidad del movimiento, el bostezo, el llanto, volumen de cierto sonido, todo eso le da matiz a lo que nosotros queremos transmitir. Un ejemplo muy claro, lo dije ahorita, el bostezo, ¿verdad? El bostezo puede implicar fastidio, puede implicar cansancio, puede implicar que es algo ya visto y no necesariamente importante para a la persona que le queremos transmitir un mensaje. Obviamente, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, nosotros podemos utilizar a la vez las dos comunicaciones, tanto la verbal como la no verbal. Y esta comunicación es una comunicación a la que se le denomina comunicación mixta, ya que estamos empleando ambos tipos de comunicación. Y es que es importante saber, conocer y detectar cómo están recibiendo el mensaje las personas a las quienes les queremos transmitir el mensaje. He ahí, y para cerrar esta información, que es importante que los transmisores, en este caso los profesores en las aulas, tengan la habilidad de reconocer cómo están recibiendo el mensaje los receptores, en este caso los alumnos. Hay que identificar sus posturas también de ellos, sus expresiones faciales,
sus matices de voz, sus movimientos y nosotros detectar entonces la necesidad de dar una retroalimentación del mensaje, ya sea de manera verbal o de manera no verbal. Entonces, esa habilidad va a ayudar a que la comunicación sea de mayor calidad. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Espero que les sirva de mucho esta clasificación de comunicación para que nosotros podamos tener una comunicación más efectiva con nuestros alumnos y que no solamente estemos tirando palabras al aire y que demos por hecho que los mensajes han sido recibidos sin haber verificado que esto sea realmente así. Entonces, nos vemos pronto en otra cápsula educativa. Hasta luego y que les sirva de mucho el mensaje que les acabo de transmitir. Muchas gracias.